Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Primer episodio de Reacciones Entrevistadas. Hoy es el turno de la banda Reot, banda de rock nacida en 2019 en Buenos Aires, Argentina, conformada por Gonzalo Anzoati en voz, Esteban Arza en bajo, Nicolás Dorel en guitarra y Manuel Franquelo en batería. Compartieron escenario con artistas como Litquila, Karina, La Mosca, Lucra, entre otros. Hace unos días sacaron su nueva canción, La Gran Ciudad. Ya tiene 11.000 visitas. Nunca escuché la banda, así que no sé con qué me voy a encontrar. Así que bueno, allá vamos. Una noche en la ciudad, la fiesta desespera por llegar. Baños cerrados y olor a piel casual. Y se empieza a estimular mi sistema neuronal. Los autos se triplican y yo qué mierda hago acá. 2, 3, 4 puertas, ya no sé por dónde entrar, pero no, wow, en ninguna estás. Los dos sabemos que yo soy acá. Quiero encontrar dentro de ti mi personalidad, reflejar mi incondicionalidad, poder volar esa noche en la gran ciudad. Pegadizo el ritmocito. Nos miramos en el bar y empezaste a bailar. Me agarraste y no me soltaste más. Y se empieza a demacrar mi sistema neuronal. Algo en mi vaso surge y ya no quiero imaginar. 2, 3, 4 vueltas y me empiezas a besar. Es que no, wow, no puedo respirar. Los dos sabemos que yo soy acá. Quiero encontrar dentro de ti mi personalidad, reflejar mi incondicionalidad, poder volar esa noche en la gran ciudad. Solito. Me empiezas a besar a lo largo del cuarto, me arrimas tu ¿Cuánto? cuerpo sin pensar. ¿Cuándo volverás a verme? Te veo disfrutar cada segundo y eso me puede más, me puede más, me puede más, me puede más. Soy acá, quiero encontrar dentro de ti mi personalidad, reflejar mi incondicionalidad, poder volar esa noche. Soy acá, quiero encontrar dentro de ti mi personalidad, reflejar mi incondicionalidad, poder volar esa noche, esa noche, esa noche, la gran ciudad. La gran ciudad. Bueno, interesante la propuesta porque hay como una mixtura de distintos estilos. La introducción me remite un poco como una especie de opening de anime, pero al mismo tiempo como con The Weeknd, es súper raro. Tiene como un mensaje bien claro la canción.
Me gusta porque pese a mantener como una especie de formato canción, tiene algunas cosas que rompen esa estructura. Por ejemplo, el preestribillo, si no me equivoco, alarga el final. Y lo mismo hacen rompiendo al final, creo que también con un par de partes. Es como que dentro de este formato canción también se la rebuscaron. Está el solo de guitarra, que digamos también hoy están prácticamente desaparecidos. Está presente, no es súper largo, pero está presente. Tanto la intro como el verso, si bien el verso es más tranquilo y relaja, se siente como que están dentro del mismo clima. Pero el preestribillo corta con toda esa onda que venía y va preparando, sí, al estribillo, pero ya desde otro lado, más alocado. Lo veo como que viene muy melódico, como muy tranquilo, y ese preestribillo rompe. Capaz que está medio asociado con esto de que no sabes con qué te vas a encontrar en la ciudad, y de repente pinta todo de una manera y ¡pum! Corte abrupto y te vas a otra cosa. Puede ser que juegue un poco con eso, pero hay algunas cosas que no quedaron tan claras, así que bueno, qué mejor que Gonza, cantante de Riot, nos resuelva algunas dudas. Gonza, ¿cómo estás? Hola Oliver, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, gracias por la nota, che, la verdad nos recibe a nosotros que estamos empezando. Sí, bueno, gracias por el tiempo. No, de nada. Me gustó mucho el estilo porque si bien, digamos, tienen como un poco de lo que es el rock así nacional, también tienen una mezcla de pop y el tema de los sintes y eso, como gran protagonismo tiene el sinte dentro de la canción. ¿Eso ustedes se manejan con pistas o cómo lo resuelven? Mira, la verdad que es un montón de cosas. Nosotros sí decimos que es una banda de rock, una banda de rock pop. Viste, como el rock es muy amplio, por suerte es muy amplio, puede pasar de un rock melódico a un rock pop, a un rock hard rock. No, lo que nosotros siempre decimos es que no nos encerramos en ningún tipo de rock. Podemos hacer un rock pop, como por ejemplo es la nueva canción, se llama La Gran Ciudad, que es un estilo tipo tan biónica. Hay muchos aires de eso, mucho ¿viste? De ciudad mágica, o sea, de ciudad autónoma, muy ahí del centro, del epicentro del país. Y después puede ser también, o sea, tenemos la anterior canción que se llama En Tiempo de Colonización, que habla de una protesta social, una protesta política. Por suerte no hay ningún sello discográfico y nada que nos diga, bueno, nos impone, tenés que hablar de esto, tenés que ser de tal manera como a veces sucedió en estos últimos tiempos de cómo hablar ciertos artistas. Sino por suerte podemos decir lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos, y eso lo plasmamos, ya sea en nuestra vida social como banda y nuestra vida musical también como banda. La verdad que podemos hablar de lo que sea. Hablamos, por ejemplo, en nuestra canción Quien Dice, que salió en mayo del año pasado, 2023. Hablamos de perseguir los sueños, después Preso en un compás, que salió 2 meses después. Hablamos de una persona X que está encerrada, o sea, está encerrada en algo o en alguna situación, y eso también, viste, el público también lo toma como de diferentes maneras, porque capaz lo que tiene bueno el arte, todo tipo de arte por suerte, es que vos tal vez lo creas de una cierta forma y luego el oyente lo recrea de otra cierta forma. Entonces yo tal vez puedo hablar de una canción que estoy criticando una protesta social, pero tal vez la gente lo lleva a una protesta, digamos, personal, consigo mismo. Entonces es muy loco lo que puede llegar a crear una canción. Y por ejemplo, en esta nueva canción, La Gran Ciudad, que tiene muchos sintetizadores, como dijiste, bien ahí dijiste, me transporta, y creo que a los chicos también de la banda, por ejemplo, a andar en auto a la 1 de la mañana con todos los semáforos en verde o en rojo en pleno Obelisco, los carteles de Avenida Corrientes todos luminosos, la gente se va a bailar o va a hacer otra cosa, donde a veces hay mucha gente y a veces no hay gente, pero te sentís solo por la inmensidad que tiene, qué sé yo, los edificios o la arquitectura. Y bueno, y todo eso lo quisimos transmitir en el video y en la canción, ya sea de sonido y visualmente, y fue muy loco porque mucha gente sintió lo mismo. Entonces, viste, como ese olor a ciudad, pero yo cuando hablo de olor a ciudad no hablo ni de olor bueno ni de olor feo, digamos, no es olfativo, sino como esa mística que puede llegar a crear una ciudad, como puede ser Ciudad de Buenos Aires o puede ser cualquier otra ciudad de Latinoamérica, o donde se crea esa mística, donde se vuela que vos sos muy chiquito en esa inmensidad donde todo es gigante y donde todo es muy amplio. Y bueno, es la verdad que el oyente, la mayoría del oyente sintió eso. Para nosotros es muy bueno eso, porque salió del primer momento así, y que el oyente ya lo pueda sentir como propio, sentir ese mismo sentir, está muy copado. Claro, el rock tiene eso, que te permite ir por distintos lugares y también ir como reinventándote a nivel sonoro. Es como bastante amplio, y más cuando por ahí se habla de rock nacional,
Es como que el rock nacional también se nutre de un montón de otros géneros, o sea, se nutrió de un montón de otros géneros para crearse, y eso permite de que, no sé, por ejemplo, a mí apenas escucho... escuché La Gran Ciudad, me trajo cosas de todos lados, desde, no sé, un rock más pesadito tipo música, no sé si conocen las intros de anime, así de ese estilo, hasta cosas más poperas, tipo Babasónicos, The Weeknd, o sea, una mezcla de cosas también muy originales, porque al final le dan todo su toque. Tu voz también es muy particular y le da como un color diferenciador a la banda, y creo que eso es lo más importante. Por ahí estamos mucho en la época del autotune y de retocar demasiado las voces, y por ahí cuando hay una voz que digamos es distinta, es fácil de reconocer, y eso lo mejor que podés hacer creo que es explotarlo con algo un tanto más crudo, llamémoslo, o sea, no tan procesado ni tan lleno de cosas. Si bien tienen efectos, sí, las voces y todo, me refiero a que no es como que se deforma tu voz y se escucha bien, el mensaje es bastante claro, y eso también me parece que es muy, muy interesante porque le da una originalidad. Creo que es muy importante hoy poder destacarse, o sea, más en este mundo donde ya con toda la nueva onda del marketing, las estrategias de contenido en TikTok, Instagram y todo eso, hay que llamar la atención cada cosa que se pueda hacer para tener la atención, porque competís no solamente con música, sino con un montón de otras cosas en las redes. Es importante. Es que sí, realmente nosotros buscamos, a ver, no buscamos sonar como suenan otras bandas, escuchamos de todo, mirá, de Soda Stereo, de Tambiónica, del polaco Goyeneche, que es un intérprete que me gusta mucho, desde The Weeknd, desde Duki, desde María de Serra, de Emilia Mernes, Lali Espósito, lo que sea. Nosotros no escuchamos, por ejemplo, sucede... A mí personalmente, o sea, no hago ninguna discriminación a la música para nada, porque sería una hipocresía barata. Pero, por ejemplo, siento, y no es porque es mi banda, siento que a veces, viste, digo, a ver, aquí no podemos, a ver, ¿nos parecemos a algo? A algo de lo que escuchamos, obvio. O sea, algo de lo que no escuchamos es muy difícil saberlo. Y la verdad como que siento el sonido de las canciones que no se parece a nada. Yo eso lo tomo como algo bueno, como algo original, porque como decías vos anteriormente, es una mezcla de cosas que no sabés qué es. Entonces creo que eso es un punto a favor para la música que hacemos, porque realmente podemos decir que estamos creando algo nuevo. Obvio que es muy grande si empezamos, y va a ser muy larga la charla si empezamos a decir que estamos haciendo algo nuevo, pero realmente hoy en día en lo que es Argentina, o sea, las bandas pop rock, o sea, van por otro lado, van más por el indie, va para otro sonido, ¿viste? Un sonido más flashero. Riot es como decías vos, o sea, hay efectos en la voz, pero muy, muy, muy pocos, y, o sea, y la banda, lo que tiene Riot es que, como vas a escuchar La Gran Ciudad u otras canciones que escuchás en el disco, lo escuchás tal cual, a lo sumo muy poco reversionadas en el vivo, cosa que hoy en día no sucede mucho. Hay mucha superproducción en el disco, y luego cuando hay que pasarlo a vivo, no hablo de artistas gigantes como Duki, porque hay presupuesto para lograr cosas mejores que en el disco o hacerlas igual. Pero si no, hablo de las bandas nuevas, que obvio, como toda banda nueva, como nosotros también, hay cortos presupuestos. Sucede que tal vez hay mucho presupuesto en la producción, y cuando hay que pasarlo al vivo se reduce al 70%, porque hay pocas cosas para hacerlo. Entonces eso es un bajón, porque tal vez vas a escuchar en Spotify una tal banda que suena muy enorme, suena todo, hay llenísimo, hay 20.000 cosas, y cuando vas a escucharlo en vivo hay la mitad. Entonces decís, ¿qué pasó? Esto no suena así. Y cosa que Riot, o sea, capaz son puntos de vista que la banda quiere tenerlo y quiere sonar así el 50% menos, y es un gusto. Nosotros tratamos de obvio, producir las canciones, porque está buenísimo el diferenciar un poco el vivo del disco, pero tratamos de no estar tan alejados para que la gente vaya a ver lo que ya en el disco escuche y le gusta. Porque para nosotros, hacer una superproducción y después que la gente se encuentre con otra cosa, a mí personalmente me haría un choque. Onda, no sé si me iría contento o defraudado. Es más, esto lo decía Cerati cuando estaba con Soda Stereo, que ellos,
o sea, si hacían algo en el disco, trataban de hacerlo igual o mejor en el vivo, para que la gente, digamos, sienta la misma energía que está sintiendo en el disco y ya conozca algo. Es más, hasta en el vivo tratamos de ser mejores que en el disco, o sea, como una reversión aún mejor. O sea, vos cuando vas a ver un show, no solo vas a escuchar música, sino vas a vivir una experiencia, cosa que en los shows de Reot sucede. O sea, tratamos de que, además, las canciones de Reot nunca son iguales. Podés pasar en la experiencia de show de Reot, podés de saltar en el pogo y querer tirar codazo, bueno, no tan así, no trash metal, pero sí hacer fobiar, y después de flashearla con la gran ciudad, no sé, tomate una birra, con quien dice que te puede llegar a tocar el alma si estás persiguiendo un sueño, sea artístico o lo que sea, de tiempo con estación, si querés una protesta social o estás en contra de tal gobierno, de lo que sea. Entonces pasás por una experiencia de tantas emociones que te vas, digamos, con un montón de preguntas y con un montón de energía. Entonces queremos transmitir eso, queremos hacer en el vivo una experiencia única que tal vez en otras bandas, y obvio es por gusto, viste, las canciones, no te digo que suenan iguales, pero o sea, se mantiene como una estética, como un ritmo medio similar en todas las canciones, porque son estrategias de marketing. También lo que buscan esas bandas es, bueno, o sea, soy esto y quiero que la gente se identifique con esto. Y nosotros no somos más así, o sea, nosotros hacemos música. ¿Te gusta? Excelente. ¿No te gusta? Perfecto. Así es la música, por eso existen, y eso es la tecnología. Cada uno puede sacar desde su PC, de una notebook, una placa de sonido, una canción sin tener un sello discográfico, y eso está buenísimo. Entonces hay música para todos los gustos, para todo. Entonces tratamos de hacer también un poco de diferencia en lo que es el show. La verdad que venimos, mirá, nosotros nacimos en 2019 y en 2021 entró el nuevo guitarrista, se llama Nico Dorele, que bueno, fue como siempre hablo de la vuelta de rosca de la banda, ¿no? ¿Viste? Cuando te falta algo y entra, bueno, así. Y de 2021 estamos trabajando muy a full, de punta a punta la provincia de Buenos Aires, haciendo 80 shows por año. O sea, imagínate, 2021 80 shows, o sea, 2022 75, 2023 como 90, entonces, y la gente nos sigue en Instagram, ¿viste? Y en las redes sociales, nos escuchan, nos estamos sonando en la 100, ¿viste? En Mega, en Rock and Pop, y siempre digo que, o sea, te puede gustar o no nuestra música, pero hay mucha buena gente en el medio. La verdad que hemos salido en la tele también, sonar en Telefe, entonces hay mucha, también, o sea, debo ser sincero porque soy una persona sincera. Nosotros, a ver, hacemos buena música porque la gente lo nota y está corriendo la bola. Obvio, falta muchísimo trabajo, pero también cuenta mucho en que hay mucha gente que nos da una mano, o sea, no solo oyentes, sino productores, de lo que sea, o musicalizadores. La verdad que nos estamos encontrando, por eso hablo de suerte, porque nos estamos encontrando con muy buena gente que nos da una mano, y eso es importantísimo, porque podés hacer la mejor música del mundo, puede ser Charly García o mejor que Charly García, pero si no tenés gente que te apoya, gente buena onda que te dice, che loco, vengan a dar una nota, no sé, en Telefe, no importa, no tiene un mango, no importa, yo voy y pongo la cara, entonces es muy importante para las bandas nuevas, viste, gente que confíe, cosa que, nada, viste, o sea, a ver, debemos entender que la música lamentablemente es un negocio, pero, y hoy es empresarial todo, pero realmente existe muy buena gente que, viste, sin pedirte nada a cambio, te da una mano, y lo mismo estamos haciendo nosotros, como por ejemplo como banda, estamos produciendo un festival que se va a hacer en Niceto y en otra historia cultural acá en Ciudad Autónoma, donde damos también ayuda a bandas que tal vez, viste, no tienen lugares para tocar o no saben cómo hablar para tocar, y yo te digo, amigo, venite a tocar, venite a dar tu show de 40 minutos, o sea, si traes gente re piola, obvio que la idea es, viste, traer gente, digamos, para que sea una fecha piola, no por dinero, sino para que se compartan públicos, etcétera. Pero, viste, con nosotros queremos dar ejemplo, como nos ayudó un montón de gente, y seguramente mucha gente más nos va a ayudar, viste, ayudar desde ese lado también. Me fui de rumbo de pregunta, pero bueno, quería mencionar eso, viste, que la verdad que el ambiente del arte, obvio que hay gente buena y gente mala, pero como en todos los ambientes, pero está bueno gente que te ayude, y bueno, también tomar de ejemplo eso para ayudar a gente nueva, viste. Tenía un par de cositas para decir, que dijiste un montón de cosas muy Perdón, buenas. me la pasé hablando. No, está buenísimo. Estuvo bueno Parame, Oliver. Habías tirado que esto de que ustedes tenían dentro del show diferentes momentos, y es algo que también he notado, que hay muchos artistas hoy que a la hora de querer montar un show o de querer mismo sacar un disco, es como que no escuchás las canciones y son todas muy similares, como que no hay momentos dentro del disco, como está pensado todo mucho a veces para que sean singles y después los terminan metiendo como en una recopilación, en un disco.
o algo así. Es como que no se encuentran esos distintos momentos que, como mencionabas vos, o sea, la música creo que también acompaña los distintos momentos de las personas y todos no están siempre, no sé, super pila o siempre tristes. O sea, es como que la música yo la entiendo también desde ese lado, desde que puedan tener distintos momentos y escuchar una canción tranquila y por ahí, no sé, de repente escuchar, no sé, un power metal. Pero creo que un poco tiene que ver con eso y encontrar una banda que pueda, dentro del género obviamente, que el rock, bueno, como habíamos mencionado antes, es un género que te permite eso. Tener por ahí, tirar una balada y después agarrar y tirar algo más arriba, no sé, como La Gran Ciudad me parece como eso. O sea, es para escucharlo de noche, ahí como decías, en el auto, manejando, por la calle. Me parece que tiene por ahí el mensaje bastante claro. Por eso creo que también le llega muy, muy fácilmente a la gente y conecta directamente con la canción en ese sentido. Es que sí, ya te digo, mirá, nosotros no somos caretas ni nada, o sea, somos así de banda que hacemos canciones así un poco diferentes para todos lados porque en nuestra vida somos así. O sea, yo te puedo escuchar un día, hoy, no sé, por ejemplo, hoy estaba escuchando Tambión y capaz me pintó. Pero capaz otro día te escucho Dios los cría, que es una banda de Mar del Plata que es tipo hard rock. Después te escucho Roberto Goyeneche, o sea, y vos decís, ¿qué tiene que ver con todo? Nada. Entonces eso, o sea, ¿por qué no en el 2025 si nos pinta hacer un tango? ¿Por qué no? O sea, Claro. esa es la pregunta. Viste que las bandas se encierran en no. Yo hago indie rock y yo tengo que sonar así medio flashero, con mucho reverb. ¿Me explico? Entonces es un embole. Si yo hago todas las canciones con el mismo efecto, donde ya sabemos que va estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo y termina. ¿Por qué no hacer un lado B? Yo creo que hoy la música está sujeto mucho a lo comercial, ¿sí? Que no está mal. Está perfecto, porque nosotros también, o sea, tampoco voy a ser hipócrita. O sea, Riot suena comercial, porque también nosotros escuchamos música comercial todo el tiempo. Pero hay veces bandas que, obvio, no juzgo, está perfecto. O sea, son decisiones y está buenísimo. Pero que suenan, por ejemplo, no sé, efecto de las voces, todos iguales. Efecto de la guitarra, siempre chorus. Loco, no sé, hacete otra cosa. Es lo que pienso yo. Después capaz esa banda dice, pero amigo, o sea, cállate. Y está perfecto, está bien. Pero viste, o sea, yo siento que, como decías vos, hay canciones para todos lados. Imagínate escuchar los 360 días del año tan Biónica. Es un embole, mal. O sea, las canciones transmiten emociones. O sea, es lo mismo que estás los 360 días feliz, contento todo el tiempo. O sea, no digo que está mal, pero es un embole. O sea, a veces está bueno tener días o momentos de no sé si estar triste, pero de repensar mi vida. Che, estoy bien por donde estoy yendo. Estoy contento con el trabajo que tengo o con la música que estoy haciendo. Y esos días no voy a escuchar alguna canción alegre, Vilma Palma, no voy a escuchar Vilma Palma o el trencito ese que ponen en la compañía 15. No, voy a escuchar Sui Generis porque me pinta la nostalgia porque está lloviendo. Tratamos de ser un poco eso para no aburrir tampoco a la gente y tampoco aburrirnos a nosotros. Porque si nos aburrimos nosotros, imagínate, la gente lo siente. Si nos aburrimos nosotros, la gente se aburre el doble. Entonces, tratamos de hacer lo que queremos. Y eso a la gente le copa. Y respecto al equipo, ¿ustedes tienen un equipo fijo, digamos, de trabajo o van rotando por ahí en lo que es, por ejemplo, un filmmaker o un productor? Acá entra también el tema que nosotros somos muy loquitos. Nos gusta estar en todo. O sea, está bien, tercerizamos el trabajo de la productora, pero nosotros estamos en todo. El Patricia se encarga del vestuario, yo me encargo más o menos, como yo soy el manager, también cantante, de toda la gestión de presupuesto, de conseguir sponsor, etcétera, etcétera, de los plazos, bueno, todas cosas legales. Y por ejemplo, no sé, Esteban, que es el bajista, es como el segundo manager, entonces, viste, como que está ahí en un par de cositas. Entonces nos gusta estar en todo, en el guión, en, bueno, a ver cómo salimos, dónde grabamos, todo, ¿viste? Es un trabajo en equipo en realidad. Pasa lo mismo con la música, ¿viste? También la producción de una canción, ya sea en la mezcla, en la máster o en la producción en sí, es todo un trabajo en equipo. El productor fue Marco Guairo, es con Marco y Reot, ¿viste? O sea, eso es lo que nos gusta. No nos gusta estar alejado de nada, pero sí, obvio, tercerizamos porque obvio no sabemos, no podemos filmar nuestro propio videoclip. Cuando pensamos que una persona trabaja bien, seguimos con esa. También depende de qué canción, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que grabarnos en sí, cuando es un videoclip, sí, trabajamos con una productora determinada. Si no, por ejemplo, cuando fue en Tiempo de Conversación, que fue un videolyric, eso lo hicimos con otra productora. Tal vez las próximas canciones que estamos por entrar a grabar, todavía no elegimos productor, y tal vez sea otro productor.
porque a veces está bueno repetir, pero a veces no. A veces está bueno hacer 2 canciones pop, pero después hacer otra de protesta social. Se va viendo la estrategia, porque todo es una estrategia también, además de lo artístico. Entonces estamos en constante movimiento, activos siempre, en todas las plataformas, redes, todo el día. ¿Viste? Por un tema de que son cositas, pero está bueno tener todo el día, porque después los productores, ¿viste? Te ven, dicen, está todo actualizado, suben todo el tiempo, interactúan. Y después, por ejemplo, con respecto a los shows, yo creo que estamos muy afilados de ensayo, porque ensayamos como 4 veces a la semana, hace un montón de tiempo. Y sucede que, o sea, cuando vamos a tocar a distintos festivales y todo eso, donde las cosas son muy rápidas, o sea, nosotros tenemos muchos festivales encima, entonces armamos, o sea, capaz una banda, no sé, que no tiene muchos festivales tarda 1 hora en armar, nosotros tardamos 7 minutos. Y ni siquiera te probamos un tema, te probamos medio tema y ya estamos. Lo tocan de memoria ya. Sí, además, o sea, como estamos tan afilados, no solo, digamos, en la... Igual esto se dio obvio al trabajo, ¿no? Y a la tocada. Bueno, los festivales también terminan siendo como ensayos. Como tocamos tanto, no solo lo musical, ya lo tenemos resabido, sino hasta el sonido lo tenemos. Entonces, viste, ya le pasamos todo al sonista y ya no tiene que tocar nada, tiene que tocar un par de cosas y ya salimos. Entonces eso es lo que da mucho el ensayo, por eso siempre, viste, ensayamos una banda para decir, bueno, hoy es lunes y mañana sale un show, no sé, donde sea, vamos, ya está todo seteado, ya todo preseteado, entonces ya sale todo ok. Entonces, nada, como que por ahora estamos laburando solo nosotros, sí, tenemos unos choferes que nos llevan, viste, porque a veces hay que ir muy lejos o se termina cansado, porque a veces tenemos que hacer 3 shows al día y bueno, obviamente, viste, es un peligro manejar cansado, entonces bueno, nada, dormimos en la camioneta. ¿Cómo se llevan con estas nuevas formas de, qué sé yo, de TikToks y Fabuloso. de contenido corto? Te diría que para ser músicos, fabulosos. Más que músicos somos empresarios. Ya desde el día 1 creo que el marketing lo llevamos en la sangre, a full. Más que nada, y también somos muy tenaces con nuestro trabajo. O sea, desde que empezamos, yo por ejemplo era solista, yo hago show de los 10 años. Siempre supimos y siempre supe que hoy en día, con la era de tecnología, donde cualquier persona que está buenísimo puede sacar una canción de la silla de su casa, ya pasó de que no solo es ser músico, ya no es 1970. O sea, hay un montón de cosas en juego. No solo tenés que hacer buena música, tenés que sonar bien, tenés que verte bien, videoclips, redes sociales, tenés que ser organizado, tenés que saber de marketing, a dónde hacer las publicidades, cómo hacerlo, cómo te comunicás. Nosotros somos independientes, obvio yo soy el manager principal y después tenés a Esteban que es el bajista, el segundo manager, y los dos somos prensa, o sea, nosotros contactamos a los medios, de los medios más chicos hasta los medios más grandes, o sea, imagínate, y lo mismo con los shows, o sea, yo tengo el número de José Palazzo, o sea, imagínate que todo eso me llevó mucho tiempo de estar ahí, de mandarle mails a José, de tener una relación, todavía no me lleva el Cojín Rock el José, pero bueno, algún día me va a Ya llegará, ya llegará. Llegará José, dale, levantá el teléfono, pero viste, ya no es hacer solo música, hay un montón de cosas, estar al tanto de los TikTokers, estar al tanto de los Instagram, estar al tanto de las estrategias de Spotify. Es todo un combo que a veces los músicos, porque yo lo veo, no se bancan a hacer todo eso porque piensan que solo es hacer música. Y está buenísimo, porque por eso existen los managers, por eso existen los prensas, por eso existen los community managers, por eso existen los analistas de marketing, por eso existen todo. O sea, vos cuando llevas un proyecto adelante, o sea, tenés un montón de equipos. Por eso las bandas tienen 1 millón de personas, tienen no sé cuánto stage, porque claro, solo hacen música. Pero vos cuando sos una banda independiente y nueva, no existe tal presupuesto para bancar tal equipo de 10 personas. Entonces, o sea, a falta de presupuesto, nosotros hacemos todo. Y que ya te digo, por suerte nos gusta. Si vos decís, mirá Gonzalo, la verdad que no, te digo, mirá Oliver, la verdad que no nos gusta, ahí te digo sí, es un bajón. Pero como nos gusta y está, a ver, nos gusta también porque estamos teniendo, digamos, respuesta. Sería horrible si estamos 24/7 y no tenemos respuesta, y sí sería un bolón. Pero como estamos teniendo respuesta, no sé por qué, será porque será buena música, será porque yo me comunico bien, nunca lo sabré, porque nunca combo, puede ser el combo de todo también. Puede ser combo de todo, ¿viste? O sea, siempre lo dejo que la gente opine en base a lo que ve afuera, no, yo trato de dar lo que opino yo, pero por suerte te digo, hemos tocado en televisión, o sea, 12 veces, salimos en la 100, hace como 2 años en la 100, o sea, hay muy buena gente, además que nosotros somos muy tenaces,
tenemos respuesta de la gente por un combo de cosas, tal vez. Chicos. Por ahí creo que eso también es muy importante, la tenacidad. Y creo que es uno de los, no sé si llamarlo defectos de los músicos. Creo que todas las personas es como que cuando empiezan algo y ven que no hay resultados rápido o eso, tienden a soltar. Más que nunca, hoy en estos tiempos de todo ya, claro, es complicado encontrar con tenacidad. Y pasa que, ya te digo, a ver, pasa que los músicos tienen que ser músicos. En esas circunstancias se dan, porque una banda independiente, o sea, genera tal presupuesto, pero no tanto como una banda pegada. Pero sí, los músicos somos hippies. Yo no me considero hippie, porque ya te digo, yo lo veo más de, además de músico, soy manager. Entonces sé cómo se maneja el negocio. Trato con empresarios, entonces, quiera o no, me fui transformando en alguien que ve la banda como un producto, quieras o no. Entonces, como que se me fue un poco el lado de hippie. No, pero está perfecto, o sea, al final es como debe funcionar la banda también para que sea sustentable, si no, al final... Total, si no, es una pérdida de plata, o sea, a ver, obvio que nosotros hacemos música porque nos gusta, no por hacer plata, la verdad que no. Obvio es una consecuencia porque, o sea, vos sabrás, el mundo se maneja por dinero y los videoclips salen, todo lo que es entretenimiento sale muy, muy caro. Es más, estamos hablando en moneda verde, entonces... Hay que solventarlo de alguna manera y por suerte nosotros tenemos mucho trabajo con los shows, pero hay bandas que no tienen trabajo con shows, entonces es muy complicado ser una banda nueva. ¿Y ahora cómo tienen pensado seguir, digamos? ¿Tienen algún tema ya en carpeta ahí para sacar o piensan tocar, salir a tocar? Mirá, nosotros hacemos, como somos nosotros, hacemos un combo de todo. Ahora estamos, bueno, salió hace muy poco la canción, salió el viernes, estamos con la difusión a plena, full. Vi que ya tiene 11.000 vistas, bien. 11.000 vistas, sí. Tratamos también, viste, de hacer una difusión orgánica. Nosotros pasamos, viste, las canciones a la gente. O sea, obvio, no pedimos comentarios ni like, nada, Nosotros, viste, o sea, de piola, como te la puedo pasar a vos. Te digo, mirá, Oliver, ¿todo bien? Mira, sacamos esta canción, capaz te puede gustar. ¿La querés escuchar? Me dicen que sí, me dicen que no. Tratamos, viste, de buscar eso lo orgánico. Hoy en día, donde todo ya es comprable, buscamos lo orgánico para que luego estas personas se conviertan en futuros compradores de entrada. Que en realidad es lo que nosotros queremos, es que la gente vaya, además de escuchar las redes sociales y las plataformas, vaya a ver un show de Riot, porque es algo diferente y está piola. Y también, ya te digo, es una experiencia para nosotros y para la gente. Pero sí, salió hace nada, el 1 de marzo, así que estamos con la difusión, ya sea redes sociales. Bueno, estamos trabajando también con influencers, ahora estamos a la tele, radio, y bueno, y sí, estamos ya craneando, que ya están armadas en realidad, las canciones nuevas, solo bueno, tenemos que definir productor, y bueno, realmente no sé cuándo lanzaremos una canción nueva, igual sería un poco apresurado, porque salió hace nada. Nosotros el año pasado veníamos una estrategia de lanzar un videoclip cada 2 meses, o sea, para una banda nueva, una demencia. Sí. Una demencia porque, o sea, te digo, en las bandas que yo tengo conocimiento de colegas o no colegas, o amigos y no amigos, no vi en ninguna banda loca que saque, o sea, una banda nueva, o sea, no estoy hablando de que está con Pop Art, que con Sony Music, ni Warner, sino que saque un videoclip cada 2 meses, no lo vi nunca. O sea, capaz sacaba cada 3 meses un single, pero tipo te lo sacaban tipo en Spotify, listo. Entonces venimos de un ritmo donde decir, bueno, para que los sellos discográficos se vean y mira, nosotros somos una banda que va profesional, que apostamos esto, o sea, la verdad que los videoclips, si vos lo ves, son todos 4K, con un guión, con buen sonido musicalmente. Marco Bailo es el productor de Maxi Truso, hizo un par de arreglos para Bizarrap y Quevedo, la canción esa que no me sale el nombre, la de Quédate. O sea, nosotros apostamos por la banda, la verdad que vamos a full con el proyecto, entonces para una banda nueva sacar un videoclip cada 2 meses fue una demencia. Y nosotros chochos porque está bueno sacar singles, digamos, porque mantenés a la gente activa todo el tiempo. El tema es que, bueno, cuando hablamos de lo monetario está complicado, pero bueno, por suerte, gracias a los shows, yo te digo, pudimos solventarlo. Sin los shows, imposible. Entonces, nada, ahora se viene un proceso de, ya las canciones están un poco terminadas, o sea, craneadas, hay que definir un par de cosas y bueno, luego elegir productor y empezar a grabar de nuevo, porque esto es así, esto es una cadena. Y además de eso, sumamos shows. O sea, no importa si el sábado tenemos que grabar y no sé, grabamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde y hay que tocar a las 9. Imagínate, Oliver, nosotros tenemos 23 y 24 años. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? O sea, tenemos la energía,
tenemos las ganas, tenemos el compromiso, tenemos la responsabilidad de hacerlo y lo hacemos. Entonces, nada, aprovechamos la energía que nos da también el público, ¿viste? Porque tenemos ahí como... A mí me da un poco de vergüenza hablar esto, porque, ¿viste? A ver, soy una persona que habla mucho y que voy al frente, pero, por ejemplo, tenemos un grupo de fans que yo las requiero, pero decís... Loco, yo, o sea, flasheada de chico, tengo un grupo de fans y, por ejemplo, hay un grupo de fans en Argentina, en México, vos decís, muy loco. A mí me da un poquito de vergüencita porque es un poco de autobombo, pero... entonces, nada, viste, las chicas también nos ayudan en todo, difunden todos los shows, difunden todas las canciones, entonces, más que nada, ellas piden, viste, piden... Tratemos de hacer todo juntos por un tema de también de gusto porque nos gusta mucho el vivo. La verdad que, o sea, ya te digo, vos escuchás el disco y escuchás la banda en vivo y te decís, suenan igual. O sea, yo te digo, y no es de autobombo, porque, o sea, lo recalco porque van a decir, este tipo de re egocéntrico. Te juro que no. O sea, yo canto igual en vivo que en el disco. Te lo puedo jurar por mi madre. O sea, entonces, viste, y la banda también suena igual, hasta el mismo sonido. Entonces, posta que es una experiencia el vivo para nosotros también, viste, porque hemos ido a pueblos que ni conocíamos y, no sé, nos piden fotos. O sea, nos ha pasado que nos piden fotos, nos piden autógrafos, y para nosotros, o sea, es resarpado. Capaz para alguien que ya está pegado, bueno, es zarpado, pero ya lo vive. Pero para nosotros, que la verdad que venimos haciendo un camino, o sea, de tenacidad, de estar todo el tiempo ahí, viste, sacando canciones, todo. Sí, mucho trabajo, como venís mencionando. Mucho laburo, o sea, entonces, nada, en ese momento es muy zarpado. 2 meses para una banda, creo que, o sea, sin desmerecer el trabajo del artista solista, pero por ahí un artista que trabaja solo o eso, bueno, alguien le hace los beats, canta y bueno, y ustedes tienen que grabar todos los instrumentos. Entonces, en ese sentido, para una banda ya sacar una canción cada 2 meses es complicado, y encima con videoclip todavía más. Sí. O sea, encima, o sea, laburo todo independiente, la gestión también independiente. O sea, no sé, capaz grabamos, no sé, tenemos la canción un mes antes, no sé, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Tiene que salir la canción en abril. O sea, nosotros ya en febrero capaz terminamos la canción, después queda mezcla, mastering, que lo hace el productor, y ya estamos gestionando y ya hablando para cerrar no sé, los primeros días de marzo para la grabación de videoclip, para que luego se haga todo el color, se haga toda la edición para salir, no sé, el 4 de abril. Y así estuvimos desde marzo del año pasado hasta diciembre. Imagínate que grabamos un 23 de diciembre, o sea, donde todos están ya empezando Navidad, nosotros estábamos grabando en un estudio blanco, o sea, imagínate. O sea, un nivel de locura hermosa. Pero bueno, nada. Capaz algunas bandas, o sea, no se bancan este ritmo, ¿viste? Porque hay mucho tipo de gente. Nosotros, porque somos unos loquillos que nada, nos encanta esto y es nuestra vida. Pero tal vez algunas otras bandas lo toman como hobby, entonces dicen, no, pero no. Entonces nosotros vamos adelante, pero vamos con todo. O sea, vamos a 1000 por hora. La última y ya no te molesto más. ¿Por qué Reot? Bueno, te cuento por qué. Reot eran las siglas de rock en otro tono. Luego con el tiempo decía, primero que era un nombre muy largo. Segundo lugar, no nos identificaba. Tercer lugar, la gente nos decía Reot. Entonces sucedió que más o menos en 2018-2019 dijimos, che, me parece que nos gusta más Reot. Es cortito, te queda en la cabeza, nos representa aún más. Rock en otro tono era un nombre muy de banda de colegio. O sea, amateur. Sí. Amateur que no nos representaba, no garpaba. Entonces, cuando dijimos Reot, y ya la gente decía Reot, digo, es por acá. Es por acá porque es un nombre cortito, es marketing, te queda, es lindo al ver, es lindo al hablarlo, Reot. Tiene onda, o sea, parece internacional, ¿me explico? O sea, lo tomamos por ese lado. Si me preguntas qué significa hoy en día, yo lo tomo más como una explicación más ancestral, ponele, ¿no? Yo creo que Reot significa lo que somos abajo del escenario y arriba, y lo que somos sonando en disco o sonando en vivo. O sea, si vos me preguntás, o le preguntás a Bersuit Vergarabat, ¿qué significa? Absolutamente nada. Catupecu Machu, ¿qué significa? Nada. O sea, entonces te puedo decir que la verdad que el nombre se nos ocurrió así porque venía de un trasfondo y quedaron las siglas, nos gustó así. Es que a veces, viste, encontrarle un significado a algo es tipo etiquetar. Entonces, nos llamamos así. Y tal vez quien te diga que sea una marca registrada. Entonces,
lo vemos un poco así. Bueno, buenísimo, buenísimo, Gonza. ¿Querés invitar a la gente a escucharlos o las redes? Nada, primero que nada, antes de despedirme, quería agradecerte a vos, Oliver, por darnos la posibilidad de mostrar lo que hacemos. Para nosotros es muy importante, como te decía, hay mucha gente que nos ayuda y vos sos una persona, así que gracias por eso. Y bueno, a todos los oyentes que nos están escuchando, bueno, yo soy Gonzalo Anzuati, cantante de la banda Riot, y los y las invito a ver nuestros videoclips y también escucharnos por todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple. Tenemos muchas canciones, tenemos un disco que salió en 2021 que se llama Chimera, y tenemos 5 singles que salieron el año pasado y que bueno, están muy copados, que también tienen sus respectivos videoclips. Así que bueno, los invito allí, y también si quieren y son de la provincia de Buenos Aires o de Argentina, porque estamos planeando una gira por todo el país, seguirnos en las redes sociales, estamos en todos lados: TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Subimos toda la información, interactuamos, subimos cuándo son los shows, cuándo sacamos nuevas canciones, fotos inéditas, fotos de shows, pogueando, todo. Así que los invito ahí, y bueno, nos vemos muy pronto. Espero que vengan a un show, y bueno, de nuevo, gracias, Oliver, por este lugar. No, gracias a vos, Gonza. Que estén bien y bueno, la mejor con esta canción que acaban de sacar y con los futuros shows y con las futuras canciones. Buenísimo. Bueno, gracias a todos y todas. Nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias por ser parte de esta primera reacción entrevistada. Hoy fue el turno de la banda Riot, pero si tienen otras bandas para recomendarme, tanto para reaccionar como para que intente contactarlas para hacer alguna entrevista, pueden dejarla en comentarios. No importa que sea de Argentina, puede ser de otro país también. Voy a intentar de conseguir el acceso para poder, aunque sea, tener una entrevista con alguno de los integrantes, banda o artista, ¿no? La idea también es abrir un espacio para poder compartir. Ya tengo la próxima banda, que si todo sale bien va a salir el sábado. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.